Damas, caballeros, gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Esto es Franklin López Podcast. Y con mi amigo... Oreste Natera, el mejor doble voz. El doble voz. Ahí le he cogido con que es un doble voz. Gracias por estar con nosotros una vez más en el aire, Franklin López Podcast. En esta oportunidad quiero decirte, por favor, suscríbete a este canal, número 1. Número 2, compártelo. comparte. Y número 3, dale a like. Óyeme, por esto no hay que pagar. Esto es totalmente gratis. Nos ayuda a posicionar estos contenidos de tal manera que otras personas también puedan ser beneficiados. En esta oportunidad, ¿a quién tenemos? Tenemos una persona muy especial que si usted del área de Massachusetts lo ha visto, Sí. o lo ha escuchado tocar, o lo ha escuchado ministrar. Cantar. Lo he escuchado, me gusta decir ministrar, Ministrar. porque veo en él más, canta, porque sé que canta, pero veo que en él sale de él esa pasión por ministrar y luego ahorita me corrige. Sí, así es. En esta oportunidad tenemos a Jorge Lorenzo. Jorge, bienvenido. Gracias por familia. aceptar Sí, la sí, invitación. Claro Una que invitación que la tengo pautada hace buen tiempo Sí. y me vivía resbalando. Pero se dio, pero estamos se aquí, dio. Estamos aquí. Estamos aquí. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, brother. Sabemos que tú eres de la bella isla de Cuba y hablar de Cuba para nosotros los dominicanos nos da mucha nostalgia. Nos da nostalgia porque aparte de que formamos parte del Caribe, nos conecta mucho la música, la comida, la forma de ser de la gente. Y culturalmente nos parecemos bastante. Así es. Y no solamente para el dominicano, para el puertorriqueño, Para el puertorriqueño también. también. Porque las O sea, banderas todo son del casi Caribe. parecidas. Igualita. Sí. La bandera lo que le cambia unos colores, pero nos parecemos hasta la bandera. Bueno, donde yo veo la estrella azul o roja, para mí es lo mismo. Para mí es Cuba. No. Sí, sí, el Puerto Rico que coja todas las estrellas de Estados Unidos, que le pertenecen. Olvídense de eso. Esa bandera déjenselo a los Está cubanos. bueno ya. esa, me gustó esa, me gustó esa. No nos molesta. Pues No claro. ponerme el lío con los boricuas, pero Sí, me gustó sí, esa. sí, dejen esa bandera a ellos ya. Cuidado, No cuidado. inventen. Jorge, me llama mucho la atención y como él dijo, vamos a empezar por ahí, como él dijo, yo dije cantante, no, ministrar. ¿Qué diferencia hay entre cantar y ministrar? Oh, wow. Mucha. Mira, algo gracioso de mi vida es que yo he tenido ese dilema con mucha gente. ¿Por qué? Yo empecé desde bien pequeñito a trabajar en la iglesia en muchas cosas y mi mamá me ponía a hacer predicaciones desde bien pequeñito. Me ayudaba a participar en los concursos de temperancia y esas cosas en la iglesia. Soy yo no solamente cantando, vengo predicando también desde bien pequeño. Ya. Entonces, yo terminaba a veces de predicar un sábado en la iglesia y no cantaba y la gente venía y me decía, hey, pero tú quieres ser pastor en el futuro. Y yo decía, sí, pero entonces después veía y me ponía a cantar y me decía, hey, pero tú deberías ser cantante. Y entonces como que una cosa que la gente a veces me ponía entre, tienes que escoger o vas a ser cantante o Una vas de a ser las dos. predicador. Una de las dos. So, me gustó la palabra, me encanta. La palabra es ministrar, porque al final la diferencia entre ser un cantante y ser un ministro es que primero lo que tú haces no lo haces por amor a la música solamente, lo haces por amor a Dios, que es lo más importante. Segundo, lo haces con un objetivo marcado, que el objetivo es llegar a que la persona, a tocar el corazón de una persona, pero no por tu música, sino por el mensaje de la música que tú estás haciendo. Y para intentar conectar a esa persona con Dios y conectarse uno también. So, al ser un ministro está todo. No es solamente tu conocimiento de músico, sino tu relación con Dios, el deseo que tú tienes de compartir el mensaje, la palabra y tu talento, que la música, la predicación y demás que tú utilizas para hacer un ministerio. So, me gustó la palabra y sí, yo he tratado toda mi vida de no hacer música, hacer ministerio. Sabe que me llama poderosamente la atención, Oreste, que tú vas a encontrar mucha gente cubana y tú dices, oye, ese tipo tremendo sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, es un especialista. Pero a la vez de que me llama poderosamente la atención, me da curiosidad que tienen tanta habilidad Para todo. para todo. Óyeme, tú vas a encontrar un dominicano, un Puerto Rico que son buenos en esto. No, pero los cubanos, mira, los cubanos son peloteros, Cocinero. cocineros, son Arquitecto. arquitectos. Médico. Y el médico es un excelente pianista No, también. exacto. Músico, poeta y loco. No, el médico, ¿qué médico? Es pianista, toca trompeta, toca guitarra y también es percusionista. Multifacético. ¿Cómo se logra esa cuestión? Esa es la ventaja de no tener luz eléctrica. ¿Cómo de No, tener brother, no, eléctrica? ¿qué pasa? Mira,
Cuba es una isla bien, con mucho sabor, parecido a Sí. Dominicana y parecido a Puerto Rico. Pero en un tiempo se pasó mucha necesidad. Todavía se sigue pasando mucha necesidad en muchas facetas, pero en ese momento no había muchos recursos de otras cosas. En Cuba literalmente se vive, por ejemplo, en mi caso era así. Yo pasé mi juventud en Cuba, la primera parte de ella, por supuesto, y mi 99%, mi 90% de mi vida era los fines de semana, el sábado en la iglesia. Ok. El resto de la semana tú pasabas los días. Tus metas, tus planes, tus objetivos, tú tenías claro, cosas, tú tenías planes económicos, tenías planes intelectuales, pero la vida se concentraba en lo que tú hacías en la iglesia. Todos tus anhelos, tus sueños, tu preparación era en base a lograr cosas y ser cosas en la iglesia. Y los padres que desde chiquititos te ponían, tengo amigos que son buenísimos músicos, que los amarraron en los pianos y los ponían obligados a estudiar y por horas. Y tú sabes lo gracioso, Franklin, es que no conozco a ninguno que hoy se arrepienta. Todo el mundo da las gracias a eso. Da las gracias. Todo el mundo dice, oye, gracias a ellos. Mira que yo lloré y mira que yo peleé por ser músico cuando yo era. No quería estudiar, quería estar afuera jugando, quería estar haciendo esto. Pero los padres te decían, tú tienes que ser alguien. Tú tienes que ser alguien en la vida. Un amigo me dijo algo gracioso el otro día. Él decía, oye, bro, tú mira esta cara que yo tengo. Yo soy feo. No, tú te imaginas, yo feo, grande, moreno. Entonces, Ajá. no, Y mi que mamá no me se decía, pase oye, de tú tienes nada. que hacer algo, tú tienes que hacer algo en esta vida. Porque si no, entonces es uno de los mejores pianistas que yo conozco. Y el hombre sabe tocar un montón de instrumentos. No hay Tremendo. nada más que uno extraña cuando uno ama un lugar. Uno se enamora del olfato, del olor, Sí, de la vista, sí. del calor. Ujú. Y cuando uno pasa toda la vida en un lugar y sale, eso siempre se queda. ¿Ves? Hablas de Cuba y veo como tu cara se Sí, Se alegra. transforma, ¿Qué se más transforma. extrañas de Cuba? la gente. La gente. ¿Qué La extraña gente. de la gente? Bro, es una pregunta dura. Tienes todo el tiempo para responderla. Mira, se extraña de la gente, se extraña el calor, la naturalidad, la familiaridad. Un cubano, yo sé que se ha dicho muchas veces, pero es la verdad. Un cubano tú llegas a su casa y puede ser que no tenga los mayores recursos, puede ser que tenga mil necesidad, pero ese día te va a dar lo mejor que tiene. Tú llegas a casa de una persona y es como si tú la conocieras de toda la vida. Estás en la calle, en una fila, y esa persona se habla contigo dos palabras y termina siendo el mejor amigo tuyo, contándole toda tu infancia, todas tus cosas. Y, brother, eso se extraña. En la iglesia, ese calor de la iglesia, tú sabes, el desvivirse por la iglesia, la coinonía entre la Ya. gente. Que tú llegas por la mañana a la iglesia y entonces no te dan la mano, te dan un abrazo, un apretón, te aprietan, te dicen, hey, bienvenido, qué bueno, de tu casa. Y ese calor, brother, uno que nacimos en eso, se extraña. Tú no lo extrañas mucho. ¿Cuál es el día a día? Oye esta pregunta. Oye esto, como decía Tres Patines. Oye esto. ¿Cuál es el día a día de un muchacho, por ejemplo, de 13 años de edad, 12 años de Ok. edad? ¿Cuál es el día a día de un niño de 13 años de edad en Cuba? Ok, eso es una buena pregunta. Por la mañana te levantas, vas a la escuela, Sí. tienes que levantarte temprano buscando el transporte para ir a la escuela, para que no quedarte... Le dan transporte, está bueno. Le dan transporte. No, para buscar tu transporte público. Para Tu poder... propio transporte. Sí. Oye, estás en una Cuba que yo no conozco. entendí. Sí, para que no se te quede para poder llegar a la escuela. Vas a la escuela, los que 13, 14 años todavía estás en la secundaria. Sí. Generalmente la secundaria está bastante cerca, muchas veces se va a pie porque realmente está cerca casi siempre de las casas. Hay muchas personas. Vas a la escuela, estás como en la escuela como hasta las 4 o 5 de la tarde. Después llegar a casa, hacer las tareas, si eras buen estudiante, si no las hacías en la misma escuela el otro día por la mañana. Te ponías después a ayudar a hacer algunas cosas en la casa y salir a la calle a jugar, bro. Salir a la calle a jugar, salir... A jugar lo que hay en la casa. No, sí. Salir a la calle a correr, a veces pasarse horas en la acera sentado conversando, a veces por lo menos hasta las 7, hasta las 8. Hasta que oscurece. No. A ver, hay celular, hay tablet, hay computadora, hay de todo igual, hay muchos que juegan. Pero es más lo que hay en la calle. Ahora esta generación está un poco más, tú sabes, tirada a la tecnología Más también. tecnológica. Pero por lo menos en mi tiempo, nosotros estábamos en la calle todo el tiempo, a veces criando peces, a veces cazando cosas, animales, lagartos, no Cazando sé, lagartijas. cosas, lagartijas. Sí. Jugando pelota en la calle, todos los cubanos juegan pelota en la calle, jugando Sí. fútbol también en la calle, soccer. Bueno, hasta las 7, 8 de la noche. Después tu mamá te llama, entonces pasas adentro. Algunas familias a veces hacen el culto familiar a esa hora, casi siempre cuando tienes tiempo. Estás ahí y preparas algunas cosas más que tienes que preparar tal vez para la escuela, tal vez para
tus proyectos, tus cosas, tal vez para la iglesia, además y demás, y entonces te acuestas. Más o menos la vida se va así. Te voy a hacer una pregunta un poquito complicada. Allá en Cuba no hay nada que trabaje overnight. Que trabajes de overnight. La seguridad. Aparte de la seguridad, porque toda la gente que trabaja seguridad trabaja overnight. Sí, sí, hay mucho Pero trabajo. hay trabajo, empresas, industrias que tengan trabajo overnight, que tengan doble turno, double shift. A ver cómo te lo digo. Mira, sí hay algunas, pero las que tienen double shift y las que tienen overnight no son muy buenas para tú ir a visitar. Por lo menos nosotros que somos cristianos. ¿Cómo que no Todas son las buenas? demás terminan más temprano. Tú Te sabes, va- te va a hacer de que discoteca, no entiendo lo que te está discoteca, diciendo. otros lugares que sí están abiertas hasta las 2 de la Pero mañana. estoy pensando que... No, hay que explicárselo. Pero Hay que analizándolo. explicárselo. Por eso te digo, te No, va a Mi hacer- mente- no, mi mente se fue a una industria tal vez. No. Militar, no es muy buena, contrale. Las empresas generalmente cierran de noche, los servicios públicos, tú sabes, lugares para ir a comer, restaurantes y eso también hasta las 9, 10 de la noche. Muy pocos que llegan hasta las 12 de la noche, algo así. Es muy raro de madrugada. La gente no sale mucho de rumba ya. Sí, pero en la calle. Pero eso no son instituciones, son la gente que después que termina de salir se queda en la noche dando rumba. Pero eso también era un poquito más antes. Ahora mismo la violencia ha crecido mucho y la necesidad ha hecho que sea un poco más peligroso estar en la calle. Si hay Wow. alguien que te está viendo por primera vez, ¿cómo tú te describirías, Jorge? ¿Cómo que tú le puedes decir a esa persona que te han visto en las redes o en fotos, pero no te conocen? ¿Cómo tú te presentas? Que anda mucho en las redes, él anda mucho en las redes. Sí. Nah, no tanto. Bueno, como un cubano, eso lo llevo grabado en el pecho, como un cubano que le gusta servir mucho a Dios y servir mucho a la gente, que ama la música, ama la iglesia, que es adventista del séptimo día de nacimiento y que seguirá echando para adelante siempre. ¿Será que para amar tanto un país hay que vivir bajo presión? Y cuando tú sales, valora lo que dejaste atrás. Mm. Está fuerte esa pregunta. Sí. Te hago la pregunta por la razón de que tú vas a encontrar personas de otra nacionalidad Sí. que le da tres pitos a su país, no le importa nada. Pero el cubano, ¿será que el vivir bajo la modalidad de gobierno, para no decir la palabra aquella, la modalidad de gobierno que tiene? Puedes decirlo como es, no hay problema. No, pero tú sabes, Sí, que esto te lo tumban. Pero estamos en United States of America. Sí, pero... Oye, tú sabes tranquilo, te el que lo tumban. está más en problemas soy yo y no hay problema, dale, vete. ¿Será que vivir bajo esa opresión, cuando tú sales de allá, es que tú entonces valoras cuánto amas tu patria? Yo no creo que sea por eso. Es duro vivir bajo una dictadura, que es lo que se está viviendo en Cuba, bajo un sistema que Un sistema afecta, fallido, un sistema que fallido. afecta hasta la iglesia, que Sí. afecta en muchas razones. Pero a la misma vez te ha obligado ¿sabes? El cubano tiene una cosa como característica, dos de hecho. Una es que nos reímos de nuestras propias desgracias. De toda la Sí. vida siempre ha sido así. Tratamos de tener buen humor ante cualquier cosa. Y la segunda es que somos la excelencia, o sea, los sobrevivientes por excelencia. Sí, no. El Somos cubano sobrevive sin comida, sí. sobrevive sin agua, sobrevive sin techo Sí. y sobrevive hasta sin tierra. Yo veo la gente que se preocupa, tú sabes, he visto gente de otras nacionalidades que se preocupa mucho y está bien, preocuparse, ¿qué va a hacer con este sistema de gobierno? ¿Qué va a hacer contra esta persona que está al frente ahora? ¿Qué va a pasar? El cubano se ha adaptado a vivir así, dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con este partido? Vamos a sacarlo del gobierno y vamos a poner al otro. Eso Sí. no se usa ya. Sí, a ver, no se puede. Él quisiera, No se puede, que pero no no se se puede, puede. que no se puede. No se puede. Por eso es que uno se ha adaptado a la razón ok, ¿qué van a hacer estos locos ahora? ¿Qué van a hacer? Esto es lo que dijeron. con qué- Ok, con qué historia ¿cómo vienen? sobrevivimos a esto ahora? ¿Con qué historia Y viene? entonces, ¿qué va a hacer? 8 horas sin corriente, hay que sobrevivir, buscar la forma de sobrevivir. ¿Qué pasó? Falta tal producto, ya no existe. Hay que buscar la forma de resolverlo. Hay que todo el tiempo superarse uno mismo. Entonces, uno no está de acuerdo con el sistema, uno está en contra de las cosas y tristemente hemos pasado por muchos problemas como pueblo, como nación, pero a la misma vez yo creo que nos ha hecho fuertes en muchos aspectos. Sí, Mental, emocional y te ha hecho amar las raíces donde uno salió. Y siguiendo esa línea, ¿cómo ha sido entonces tu adaptación? Salir de un estilo de vida así ahora llegar a este país de muchas oportunidades. ¿Cómo ha sido tu adaptación? ¿Ha sido rápida? ¿Ha sido lenta? Bueno, es que es parte del por qué uno viene, ¿no? Porque llega un momento en que la situación se hace bien difícil, bien compleja, y uno tiene sus sueños, sus anhelos personales que quiere hacer, y entonces venir aquí es una bendición que uno
se arriesga a venir aquí, porque en el caso mío personalmente uno se arriesga fuertemente, la vida Sí. estoy hablando, para poder llegar, pero uno lo hace porque cree que considera que vale la pena. Entonces la adaptación no ha sido, o sea, no ha sido muy compleja en algunos aspectos, en otros sí. Creo que tal vez lo más difícil ha sido reinventarse. Me encanta esa Ujú. palabra. Porque si uno viene pensando ser lo mismo, entonces realmente no logras nada. Porque, o sea, tú puedes haber sido en Cuba jefe de tal cosa, puedes haber sido tal persona, pero llegas aquí y nadie te conoce, eso estás de cero otra vez. So, cuando tú eres un muchacho en Cuba, cuando adolescente, tú me preguntabas Ujú. ahorita, en ese tiempo tú o sales y juegas mucho, haces mucho deporte, estás mucho tiempo con tus amigos, tú empiezas a enfocarte en lo que tú quieres y empiezas a trabajar por tus sueños, por tus metas. Yo y mi esposa logramos tener una casa antes de casarnos, que eso es una cosa que en Cuba es bien difícil de hacer. Y para eso hay que enfocarse. Pero Ustedes son héroes. Si tenían casa antes es de bien duro, casarse, es bien duro. hay que ser héroes. Es bien duro, sí. Pero llegas aquí entonces, ya no importa lo que tú sacrificaste, no importa nada. Tú llegas aquí, como decimos los cubanos, una mano adelante y otra atrás. O dos atrás. Entonces uno tiene que empezar a empezar de cero. Y De empezar cero. de cero es difícil, siempre es Sí. difícil. Pero ahí vamos, con la ayuda de Dios, ahí vamos. ¿Cómo el sistema en Cuba afecta negativamente a la iglesia? Oh, esa es una pregunta bien fuerte. Y no me quiero meter en problemas, pero sí. No va a haber problema, no te preocupes. Afectan muchas cosas. A ver cómo te lo explico. ¿Le permiten tener culto, sí o no? Sí, a ver, sí. Entonces, ¿cómo afecta? Sí, a la a ver, iglesia? estoy buscando la forma correcta de decírtelo. A nosotros desde que somos pequeños en las escuelas nos van eh, adoctrinando, por Sí. decirlo de una manera, al sistema que está en Cuba. Entonces uno inconscientemente, porque uno es un niño, uno se para en la escuela y dice, seremos como el Che, y dice, patria o muerte venceremos, y dice todos esos lemas que son lemas comunistas, lemas del sistema que está en Cuba. Pero uno empieza, tú sabes, inconscientemente, uno empieza a pensar un poquito como ellos. Pero no se ha cambiado eso de patria o muerte, ahora se dice patria y vida. Si yo digo eso en Cuba, hermano, tú no me ves más, No. pero sí. Entonces sí, la gente ya ha empezado a darse cuenta, la necesidad ha hecho que muchos abran los ojos, aunque hay algunos todavía que están ahí, pero bueno. Pero sí, en la iglesia entra, porque la iglesia te enseña, sobre todo la nuestra, la iglesia te enseña a razonar. Por lo menos la iglesia adventista te enseña a tener a tú tomar pensamiento exacto, crítico. a tú ver las cosas y tú tomar tus decisiones, pero a la misma vez tú interpretar y usar tu cerebro para hacerlo. El sistema que hay en Cuba te enseña a ser un cordero, a que te guíen. Ujú. Entonces, en ciertas cosas, como que tú en la iglesia no puedes aplicar el mismo sistema que viene afuera, pero inconscientemente lo haces porque ya tu cerebro está programado para eso. Ya. Además de que, y entrando más a lo que sería políticamente hablando, en la iglesia sí tú puedes tener tus cultos, pero igual tú tienes que tener un poco de cuidado las cosas que tú vas a expresar. En Cuba no se permite que tú hables en contra del sistema ni en contra del gobierno. De hecho, yo estoy aquí ahora mismo, pero yo no se supone que está hablando tampoco mal contra el gobierno ni nada, porque mi familia, una parte de mi familia sigue en Está Cuba allá todavía. Entonces, en la iglesia, como iglesia, para tú estar bien, no puedes tampoco tocar ciertos tópicos ni decir ciertas cosas que afecten o que sean cosas que se puedan malinterpretar como ataques directamente al gobierno, porque las iglesias, y algunas de ellas no están o sea, no están como encasilladas en que estas asociaciones son asociaciones que apoyan al sistema. Están ahí, en un punto, en un limbo, un limbo del que tú judicial. tienes, sí, del que tú tienes que tener un poco cuidado porque sin llegar Si se tú sabes. malinterpreta, entonces puede Exacto, ser perseguido. exacto. Y como Wow. quiera que sea, hay instituciones dentro del sistema que están rigiendo lo que serían las iglesias, el Consejo Ecuménico de Iglesias, demás y demás. Hay muchas denominaciones que ahí pertenecen. Sí, tú tienes tu culto, pero tampoco es como que, por ejemplo, te cuento algo. Nosotros, antes de yo irme, tuve la oportunidad de hacer uno de los primeros o el primer congreso en un teatro para los jóvenes adventistas en la capital, en La Habana. En La otras Habana. provincias se podían hacer, pero en la capital era bien difícil que lo lográramos hacer. Porque tú querías pagar, rentabas por el local para hacerlo y no tenías esa libertad que tú, ok, ustedes son, no, como son cristianos, tienes que pedir no sé cuántos permisos, tienes que ir a tantos lugares y es como que todos lados te pelotean, te dicen, hey, por aquí no se puede, por aquí no se puede, por aquí no. Y tienes hasta que arriesgarte un poquito a hacerlo. Esa es una historia bien ¿Será que buena. el sistema tiene miedo de las iglesias? Está cambiando la doctrina. Bueno, mira, Literalmente. tú tienes en los congresos de jóvenes allá. Ujú. Yo fui director de jóvenes de Federación de Jóvenes en La Habana
igual que Lashe, igual que Pastor Lashe que está en Providence. Nosotros teníamos que organizar muchos eventos muchas veces juntos. Yo tuve que hacer algunos eventos allá. Cuando teníamos un congreso de jóvenes en la misma Habana, que es una provincia, tú tenías reunido en la misma iglesia 2,000 jóvenes ese sábado. Wow. Claro que se va a preocupar. ¿Qué tú le dices a 2,000 jóvenes si tú ya tienes 2,000 jóvenes ahí? Ya tienes 2,000 personas ahí. Eso puede- Jóvenes, ahí nada Están más. adoctrinando 2,000 Entonces, ahí. entonces Puede empezar Un una- estallido. claro que, un claro que les estallido. preocupa, claro que les Sí. preocupa. So, tú tienes que ser cuidadoso, pero no, la iglesia se mantiene en lo importante, que la iglesia lo que se mantiene, sobre todo la nuestra, es, tú sabes, en ganar almas para el Señor y lo demás, que Dios se encargue de las Wow. otras cosas. Wow, tremendo. proyectos en los que estás ahora. Yo sé que estás en la agrupación a capela. Oh, ya, Five Lane con Exactamente. con ¿Five Carlos. blend o fifth blend? ¿Cómo Fifth es la- Blend. Fifth blend. Ahí está Carlos, está Sí. Harold. sí. ¿Cómo se Exacto. traduce eso en español? Blend. Es como mezcla de 5, algo así. Sí, Mezcla de mezcla de 5. cinco. Ya. Bueno, me gusta en el pintura, nombre. en pintura se usa otro término. Es difuminación. Bárbaro, ¿y quién va a poner un nombre a un grupo así? ¿Tú te imaginas Ahora en llegar el sábado? español. ¿Tú te imaginas llegar el sábado en la iglesia? Ahora les presento al grupo Difuminación 5. No, Bro, es donde, A mí me no, fundió. A mí me es donde el fundió. color azul, Ay, Dios por mío. ejemplo, el color azul, Royal Blue, tú lo vas a convertir a azul cielo. Entonces tú no logras ver en dónde pasa de un color a otro. Eso es blend. Eso es blend o sea, en inglés. En Un pintura Sí, se dice mezcla, blend. sí. Ojalá. Se dice blend. Lo que sabemos de pintura, saben lo que estoy hablando. Me gusta el nombre, vamos a dejarle el nombre. que- Entonces está Fit Blend. ¿Qué tipo de música es? estamos intentando, sobre todo Harold y yo, estamos intentando hacer algunas músicas un poco más, ¿sabes? Variar un poco los estilos, pero hasta ahora lo que más nos hemos concentrado es que nos gusta mucho también trabajar música a capela. So, hasta ahora nos hemos concentrado mucho en la música a capela. A todos nos gusta, eso es algo que tenemos en común. A todos, a los 5 nos gusta mucho lo que hacemos con la música a capela, pero, ¿sabes? Harold y yo defendemos otros estilos también y hemos querido agregar un poco de otro tipo de música también de vez en cuando, pero eso vienen cosas buenas ahí, Dios mediante. Qué bien, qué uno de bien. los proyectos, pero está otro proyecto también. Hay varios más, sí. Ok. Hay Pues, varios más. Cuéntanos, avánzanos algo. No sé. Para así Bueno, nosotros también apoyarte. Ok, yo sigo trabajando, o sea, cuando llegamos acá estuvimos un tiempito con un grupo que se llamó Everlasting Worship, que Everlasting Worship. Everlasting Yeah. Worship se mantuvo por un tiempo, estuvimos yendo a algunas iglesias y demás. Ahora no estamos como todos los integrantes todavía, pero hemos seguido con eso como ministerio. So, estamos yendo a algunas iglesias con algunos muchachos, sobre todo con Olga Junior, que son los muchachos los de la guitarra y el violín, que ellos son cubanos también, excelentes músicos. So, andamos casi siempre con ellos, ayudando a praise teams en las iglesias, haciendo música de nosotros, haciendo conciertos. So, mantenemos eso también como uno de los proyectos. Yo solo también estoy enfocado en mi ministerio, he ido a predicar a varios lugares, he tenido gracias a la oportunidad de hacerlo. Cada vez que voy y predico, canto a la misma vez, o como decía ahorita, es un ministerio que quiero hacer con todas las cosas. A veces he tenido la oportunidad de hacer conciertos y predicar a la misma vez. So, en esos 3 proyectos es que más bien estoy concentrado en lo que sería musicalmente dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Y personales también estoy, bueno, tú sabes que nos costó Sí, trabajo estar sí, aquí. sí, Estoy también en varias cosas, pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Sé que cuando uno inicia un proyecto o se traslada a otro lugar, uno a veces tiene que empezar desde cero. Hay algunos que empiezan desde -0. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿empezaste en qué número? ¿En 1, en 0, en 5, en 20, hasta 100? ¿En qué número tú empezaste? De 0 a 100. -2. Como el frío. Dos Menos negativos. dos. Como el frío del invierno, de febrero. Mira, brother, ¿Cómo se hace ese cambio cuando tú vienes de, por ejemplo, son culturas diferentes, Claro. Estados Unidos y Cuba? Número 1, la moneda diferente, Claro. el estilo de trabajo es diferente, el idioma es diferente. ¿Cómo enganchas tú cuando llegas aquí a Estados Unidos? Ya que empezaste de -2. wow, tú estás haciendo preguntas duras. Estás haciendo preguntas Para fuertes. ti, vino para ti. Sí, no, vino bien. Mira, es un proceso que se va dando tropezones, Sí. se va chocando poco a poco. Pero uno, te digo, entra con -2 porque tú sabes, nos hemos hablado otras veces, venimos de Cuba por travesía, cruzando varios países. Yo tuve que atravesar 6 países. Yo llegué aquí
con deuda. No, Wow. no llegué tan endeudado como todo el mundo, pero yo salí con una planificación en el viaje y por cosas fuertes que sucedieron en el camino tuvimos necesidad de usar Más más plata. recursos. Y no teníamos en ese momento. So, gracias a Dios, apenas llegar acá pudimos resolver todos esos asuntos. Pero bueno, llegamos negativos al final. Tú teníamos también cuando llegamos, no teníamos mucha familia aquí tampoco, solamente la hermana de mi esposa, gracias a Dios que fue una bendición para nosotros. Nos han ayudado muchísimo desde que nosotros llegamos. Y nada, y entonces ese proceso de llegar, pero uno llega con deseo de comerse el mundo, bro. Uno llega con deseo de enfocarse, deseo de vamos a trabajar, vamos a buscarlo, la forma. Y en la iglesia igual. En la Ujú. iglesia igual. Te decía ahorita, en Cuba las iglesias son bien fogosas, hay mucho fuego. Uno viene entonces de ese calor, de ese no Esa bajar, energía, no ese bajarnos a la power. plataforma, vamos a estar haciendo tal cosa y se acabó este evento, vamos a hacer otro y muchachos nos quedamos hasta las 2 de la mañana en la iglesia ensayando y vamos a cantar en la iglesia el sábado y terminamos el culto y nos quedamos hasta las 3, 4 de la tarde ahí cantando música random, pero Sí, cantando sí. ahí y de ahí nos vamos y vamos a otro lado, entonces uno llega con ese fuego y uno extraña eso. Ujú. So, Y aquí aunque es más laid back, no, todo el mucho mundo más. relax, Mucho vamos a más. comer, Estate Son, tranquilo. comemos el sábado sí, sí. nap, Y eso nap. eso choca mucho. Claro. Eso choca mucho. Y a veces uno también comete el error de esperar, ¿sabes? En la gente, más o menos una reacción similar a la que uno tiene en casa, porque uno ve como en casa tú decirle a una persona, hey, vamos a hacer esto de una vez en la iglesia. Y la gente, oye, sí, de una vez estamos allá, pero no importa, vamos para allá. Y así. Pero entonces aquí es otra mecánica, es diferente. Pero nada, uno más o menos. Otra velocidad. Otra, sí. Más low, O mucho sea, más. en Cuba Mucho usted más. anda a 1000, aquí hay que bajar, ponerle freno. En cuanto a ese No empuje. debería Mira, yo de no me, ponerle yo no me, freno. no, yo te voy a ser sincero, te voy a ser honesto y no quiero sonar mal y no quiero que nadie me malinterprete, pero no, yo me rehúso a bajar de velocidad. Muy bien. Muy bien. Yo no Y si quiero. Y si te malinterpreta, problema de ellos. Yo no Fíjate. quiero bajar velocidad. Lo que sencillamente a mí he tenido que aprender a correr muchas veces a la velocidad que la gente me permita llegar. Pero yo personalmente yo me rehúso a bajar velocidad porque, brother, es lo que te decía ahorita. Dios ha hecho tantas cosas buenas conmigo, personalmente hablando, que yo no hago lo que hago por compromiso con nadie, ni con la iglesia, me compromiso con Dios. Entonces, si yo considero que yo para Dios le tengo que dar lo mejor que yo puedo hacer, ¿por qué voy a bajar mi velocidad sabiendo que yo puedo hacer una cosa mejor para el Señor? Porque simplemente la cultura es un poco distinta. Yo quisiera, tú sabes, tener la oportunidad de seguir el mismo fuego y de darle al Señor el máximo. Qué bien, qué bien. ¿Sabe? Del país de donde yo vengo, él no, porque él dice que él no es dominicano. Él es boricua, pero él es un boricua Dominriqueño, 50-50. yo soy dominriqueño. 50-50. Del país donde vengo, de República Dominicana, pasó por un proceso de dictadura. Ok, Yo no sé cómo se puede ver la diferencia de una dictadura a un sistema como el que tiene Cuba, pero, y voy a enfocar esto desde el punto de vista social ok, y para introducirlo a lo eclesiástico, vamos a decir. ok. Cuando República Dominicana se libera de esa dictadura, vino una liberalidad tremenda. Después de eso, bueno, digo liberalidad no en el sentido de la palabra, porque terminando Trujillo, arrancó Balaguer, que fue con 12 años de opresión y fue Ok. algo totalmente sanguinario. Cuidado. Cuando se sale de allí, Cuidado. No, ya, de aquí, Cuando se de aquí salimos todito complicados. cuando se Sí, sale de no, allí, la está gente como que dice, bueno, ya nos quitamos esta carga de encima. ¿Será que en los cubanos, cuando salen de Cuba, se vuelven como más liberales de la cuenta? Porque sienten que al llegar aquí en una tierra de libertad, los hace que sean como más liberales. Y lo digo no solamente en el sentido eclesiástico. Veo muchas personas que posiblemente en Cuba eran muy conservadoras, muy tranquilas, Ujú. quizás porque el mismo sistema lo mantenía así, O se pero adaptan. al llegar aquí, a una tierra de libertad, Ujú. como que se extralimitan con la libertad que tienen. Ujú. ¿Será que eso también sucede en la iglesia con los cubanos cuando salen y llegan aquí a Estados Unidos? No lo haría general, pero sí tristemente hay algunos casos que sí sucede. Porque en los países nuestros, la iglesia tiene algunas bases un poquitito más tradicionales en muchos aspectos. Ujú. Tú sabes, todos los límites son malos, pero sin llegar a ningún límite. Venimos de, por ejemplo, yo nací en la iglesia, por ponerte un ejemplo. Ujú. Yo nací en la iglesia y entonces uno se pasa toda la vida viviendo un estilo de vida
Entonces, yo sinceramente no creo que por tú llegar a un país con más libertad y que la gente no te va a criticar tanto, tal vez, por las cosas que tú haces o dejes de hacer, no hay por qué tú cambiar lo que tú creíste. Porque yo personalmente no hago las cosas porque me obligue nadie a hacerlas. Yo las hago porque las creo, si no las creo, no las hago. Entonces, si Ya. yo me pasé toda mi infancia en mi país, viviendo de una manera, un estilo de vida de una manera, es porque yo tenía la convicción de que estaba en lo correcto. Entonces, ¿por qué voy a llegar aquí a este país entonces ahora a cambiar quién yo soy? Sí, hay más libertad y eso es una bendición en muchas cosas. Pero no hay por qué, o sea, hay muchas cosas que he visto que no voy a mencionar, pero que a veces me chocan un poco en cuanto a la cultura de estos lugares. Ujú. Pero uno siempre tiene la decisión de cambiar o no El cambiar. evangelio es libertad. Uno, Cristo uno, es libertad. So, exacto. Partiendo ya del punto de vista, como tú dices, que el evangelio es libertad, nos liberamos del pecado y tenemos una convicción totalmente diferente y una visión más amplia de la vida, de lo que es el mundo donde vivimos. En el caso de las personas, por ejemplo, cuando vienen de Cuba, Ujú. ¿cómo tú visualizabas Estados Unidos antes de venir? Bueno, en Cuba se habla mucho de Estados Unidos. Se habla Obviamente. mucho de es Estados es Unidos. uno de los- Ese es el gol de Yo la creo que meta de... después de México, no, la meta. Para el cubano, para el dominicano, Estados Unidos, Nueva York. Ok. Para el cubano, ¿qué es? Hialeah. Bueno, no, yo diría Florida, diría Florida, Florida. diría Florida porque ya Hialeah está saturado, brother. Ya están saliendo los cubanos, ya están saliendo a todas partes, ya están como en mensajes, repartiendo mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo, brother. Y no, mira, es gracioso, pero hay un cubano en todos los países del mundo que tú vayas, es cubano. Te lo puedo asegurar, sí. brother. Y en los 51, en todos los estados, los 50 estados que tú vas a revisar de Estados Unidos, brother, 51 con Puerto Rico, hermano, donde quiera hay en Puerto Rico hay cubano. cubano. No, ¿En Puerto Donde Rico hay quiera hay cubano? cubano. En Puerto Rico hay cubano. Claro, Donde quiera hay cubano, brother. Fue el pastor Almaguer. Muy Oye. bueno, Sí. muy bueno. Donde quiera te vas a encontrar cubano, men. Pues sí. Pero sí, donde está la concentración más grande de cubanos aquí es la Florida. En la Y Florida. cuando tú llegas a Florida, la gente, tú sabes, la gente habla es como vivir en Cuba, en ambiente, pero con muchos más recursos. y Con mucho más libertad. facilidades. Con más facilidades, claro. ¿Tú piensas que Estados Unidos todavía ofrece el sueño americano? Brother, he tenido este debate con varias personas. Todo el mundo me ha dicho, no, esto no está como estaba antes. Hace un tiempo atrás había mucho más, estaba en muy mejores condiciones, todo el país. Y es cierto, he visto que es verdad. Pero, brother, cuando tú vienes de Cuba, Armin, cuando tú llegas de Cuba y llegas aquí, y, no hay comparación, brother. No hay Cualquier comparación, no se cosa compara. superbuena. No es que cualquier cosa, y no es poniendo a Cuba tampoco como el último del mundo, pero es que tú llegas aquí a este país, por muy malo que ha estado Estados Unidos, que esté ahora mismo, créeme que estamos a leguas de lo que No, se pasa es en que Cuba. cuando uno vive con muchas privaciones, a cualquier lugar que tú salgas que no hay esas privaciones, para ti es una gran felicidad. Sí, Y es obvio. Es como cuando tú estás en casa y papá y mamá no te dejaban salir cuando tú eras niño. Cuando ya tú llegaste a los 18 años, ¿qué hace el muchacho? Lo dice por experiencia, tiró mucha piedra. No era que yo tiraba piedra, aunque sí. Pero es, por ejemplo, una joven que la tienen encerrada en su casa, no la dejan salir. Ajá. Cuando llega el momento de que cumple sus 18 años, ¿qué es lo que hace? Claro, quiere salir. Alza, Quiere quiere libertad experimentar, y jamás volver por allí donde estaba. Entonces, cuando yo pienso en Cuba, en los cubanos, y veo el cubano, cuando ustedes llegaron, para mí fue de tanta alegría, tanta felicidad, porque sé de dónde ustedes vienen y yo digo, si yo hubiese vivido en los tiempos que había esa opresión en mi país, o me quitaban la vida a mí o yo me encargaba del otro. No, yo no tolero eso. Algo que te gustaría, ya en las preguntas finales, ver que tu iglesia o tu comunidad de fe cambie musicalmente. Wow. Pero se queja de toda la pregunta que uno hace. Todo dice, No, es que es pura pregunta fuerte, pura pregunta buena, pero está bueno. Dilo, no te Que preocupes. que nos concentráramos más en, como dice la Biblia, adorar en espíritu y en verdad. De verdad. para ti, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Mira, dicho de otras palabras, que aprendamos que Dios conoce el corazón de las personas
que Dios es el que realmente sabe lo que cada persona en su experiencia tiene, o sea, por dentro. Y que a veces uno ve los frutos, como dice la Biblia, pero esa intimidad la tiene la persona con Dios, el adorador con Dios. Aprender a valorar a la gente y aprender a ver a la gente porque cada uno es diferente, porque Dios se ha manifestado con nosotros de formas distintas. Te pongo un ejemplo para que me entiendas. Eh, nosotros a veces enmarcamos todo dentro del mismo canal y no puede ser así. Porque conocí una persona, por ejemplo, un ejemplo, entra a la iglesia un día y a lo mejor entra de manera irreverente en el medio de una predicación, Ujú. pero entra a la iglesia después de haber sido 3 años, 4 años luchando con un cáncer terminal. Y esa persona sabe que Dios hizo el milagro y la sanó. Esa persona entra por el medio de la iglesia, entra cantando, saltando, brincando. Glorificando a Hermano, Dios. está haciendo irreverencia. Pero yo sueño con una iglesia que se ponga junto con él a celebrar la victoria que hizo, que tuvo Dios con él en su vida. Y no una iglesia que le diga, hermano, siéntate que estamos en medio del culto. Una iglesia intencional. Wow. Una iglesia intencional. Mira, ya en esta parte final quiero preguntarte algo que tal vez, bueno, vas a decir que es dura la pregunta, No, tira para acá ya, así ya. pero hablando en ese sentido de que cuando una persona viene a la iglesia con el milagro que Dios hizo, ¿crees tú que nosotros necesitamos decir o exteriorizar, que la gente conozca de dónde Dios nos ha sacado? Pero claro que sí. ¿Qué beneficio tiene decir de dónde Dios nos ha sacado? Mira, yo sé que estamos casi terminando, pero si usted me permite, Sí, dale, dale. me voy a extender un poquito aquí para responderte esa pregunta. Yo te he podido personalmente contar algunas de las experiencias de nosotras en la travesía de nosotros Ujú. para llegar hasta aquí. Tú sabes que pasamos por cosas que son bien difíciles y bien Crudas. fuertes. Y yo nací en la iglesia adventista y te lo he dicho personalmente otras Ujú. veces también. Yo soy adventista de nacimiento, pero cuando uno está en ese tipo de situaciones y pruebas duras, es que uno se hace cristiano de verdad. Yo siempre dije en ese viaje, yo entendí la parte de la Biblia. Yo siempre he leído muchas veces y me sabía la historia de memoria, como casi todas, de cuando Jacob está peleando con Dios. Está peleando con Dios y no te soltaré hasta que no me bendiga. Pero yo lo leía como parte de la historia, entonces que él siente el golpe, entonces todo eso está muy bien. Que el ángel le da el golpe en Exacto, la que le da un pierna. golpe, todo eso está muy bien y la Biblia lo dice. Pero, brother, hubo en la travesía de nosotros para acá, yo descubrí qué cosa era pelear con Dios de verdad. Yo estuve 30 días casi sin dormir. En esos Wow. 30 días yo estuve peleando con Dios, brother. Tú vas a la iglesia y uno aprende en la iglesia a orar y Padre nuestro que estás en el cielo, por favor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por Jehová mi todas las pastor, nada me cosas. faltará. Pero, brother, en ese Y tiempo, el que habita la vega. en esos tiempos de crisis, en esos tiempos crudos, men, a ti se te olvida todo lo que tú has aprendido. Y tú, como decimos nosotros, te tiras con Dios, brother, a decirle, Señor, mira, sálvame de aquí, no me dejes caer en vergüenza porque tú me has traído aquí. Y no me suelte, y no me suelte. Y en tu corazón no hay una estructura diseñada, tal vez como tú has escuchado toda tu vida, para tú comunicarte con Dios. Entonces, cuando estás en un momento así de tanta crisis y tú pasan los días y tú ves la mano de Dios obrando una, otra y otra Día tras vez, día. día tras día, pero de manera visual, visible, y tú la ves tan seguido en tu vida, hermano, usted no puede ser la misma persona. Y entonces tu forma de pensar en cuanto a la iglesia, tu estilo de adoración, tu forma de comunicarte, todo tiene que cambiar. Todo cambia. Porque tú empiezas a descubrir a un Dios que no es un Dios del pasado ni de la Biblia, y empiezas a entrar en la conexión de un Dios tuyo, personal, que te Personal. responde a ti, a tus necesidades. Entonces, cuando tú le cuentas a una persona las cosas que Dios ha hecho por ti, la persona se da cuenta y tiene que darse cuenta de que no estamos viviendo una película de una historieta de hace 100 años, 200, 1000 años atrás. Ujú. Estamos de un Dios y yo me acuerdo en la iglesia de Clinton, una predicación una vez que me gustó mucho, un pastor que estaba diciendo de una historia de que una persona tuvo un problema en la avería en el carro y entonces apareció alguien con una escopeta grande y se paró en el medio y le dijo, estamos en una zona peligrosa, pero yo no te voy a dejar solo hasta que no arreglen el carro. Y decía, eso pudo haber sido un ángel de Dios. Tuviera Josué, la historia de Josué, el ángel se le apareció con una espada. Una espada. Entonces, si tuviéramos los tiempos de Josué, esa escopeta hubiera sido la espada del ángel ahora Sí, mismo. sí, claro. Entonces, demostrar a la gente que el Dios que nosotros creemos no es un Dios del pasado, sino un Dios que sigue respondiendo las cosas de uno hoy
y las necesidades que uno tiene hoy. Un Dios real. Caramba. Ya está, Tremendo, tremendo, eso tremendo. nos queda corto. Jorge, yo creo que tenemos que sacar tiempo para tú contar tu testimonio de esa Sí. travesía. Oh, sí, ahí nos llevamos una entrevista entera. Porque yo sé que hay muchos detalles Que la gente se está preguntando ahora mismo, hello, tienes Sí. que contar qué fue Sí, lo que pasó. qué fue lo que pasó en esos 30 días, por qué no te dejaban dormir. Pero cuando nosotros estamos en grandes dificultades es donde aprendemos a depender de Dios. Exacto. Y yo recuerdo cuando estábamos en estos años de pandemia y yo veía cómo sucedían las cosas y todo el mundo escondido, con temor, no se sabía lo que iba a suceder con la economía, con la salud, Ujú. con la escuela, los muchachos, con la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Cerraron las iglesias. Uf, mucha confusión había. Pero a la vez que había toda esa confusión, ¿cómo empezamos a aferrarnos a Dios? Ujú. ¿Cómo empezamos y nos inventamos hacer los cultos online? Ujú. Óyeme, y cómo nosotros, a pesar de esas dificultades tan grandes, nos pudimos acercar más a Dios y como que estábamos haciendo todo como más, qué sé yo, como con más intención y con más Es intensidad. así. Cuando uno pasa por grandes dificultades, es donde uno tiene que aprender a depender de Dios. Y Mira, yo creo que eso es parte de lo que tú pasaste. sí, te voy a ese mismo ejemplo que estabas mencionando. Ahí en Cuba fue bien difícil. Yo estaba en Cuba cuando el COVID. Fue bien, sí. bien duro. Bien duro y nos cerraron la iglesia igual por Pero 2 años. le mandaron vacunas de República Dominicana para allá. Ay, brother. No me voy a hablar de ¿No más. llegaron? Mira. De mi país, de República Dominicana, No, eso mandaron vacunas para Cuba. fue bien difícil la situación en Cuba con el COVID. Wow. Y la iglesia la sufrimos mucho, porque yo te decía ahorita, la vida de nosotros era la iglesia. Lo demás Sí. es días que se van pasando. No, y el que te Si cierra tú la te iglesia, cierras la iglesia, brother. La comunidad. Nosotros veníamos de una iglesia de 72 jóvenes, men, el 70 el jóvenes. centro, no, que la iglesia Que no- para uno es el centro Exacto, de, todo. de deleite, del centro de donde Exacto. uno se reúne con sus Exacto. hermanos, amigos, y que Exacto. han crecido juntos. So, yo me recuerdo que fue bien difícil. Yo era anciano de jóvenes de mi iglesia en ese tiempo. Y me recuerdo que cuando abrieron la iglesia, le dieron la oportunidad de abrir la iglesia, nos dejaron solamente hacer o sea, el sábado, unas 3 horas, hacíamos 1 hora y media para una sesión y otra hora y media para otra sesión de la iglesia. Wow. Pero no podíamos tener toda la iglesia, era una iglesia de casi 300 miembros, no la podíamos tener No, toda no, junta en el salón. Teníamos que hacer Mitad y divisiones, mitad y mitad. Y era duro para la directiva, para los que estábamos organizando la iglesia, la plataforma y todo, porque es bien difícil, porque tú dices, hey, hacemos el mismo culto 2 veces, pero no quisimos, queríamos hacer cosas diferentes, porque entonces siempre había uno que se quedaba el primer culto al segundo. Entonces decía, va a escuchar lo mismo 2 veces. Aparte, difícil porque el predicador tenía que predicarse 2 sermones diferentes. Sí. Difícil porque el músico cantaba 2 canciones diferentes. Pero me voy a meter en candela con esto contigo. Dale. Nos sentamos en junta de iglesia y dijimos, tenemos 1 hora y media de servicio. ¿Qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? Entonces, Evaluaron lo que funcionaba y no funcionaba. no, tuviste que evaluar qué cosa era lo imprescindible dentro del lo servicio primordial, Intencional. que no podíamos dejar de lo hacer más necesario. y que era lo que sí podía dejarse de hacer, por lo menos temporalmente. Y los cultos se convirtieron llegábamos a la iglesia, teníamos unas alabanzas de aproximadamente unos 15 minutos, se hacía la lección directamente de escuela sabática general, después de la lección de escuela sabática se recogía la ofrenda, se hacía otro servicio de praise team, de alabanza y se hacía básicamente la predicación. En ese tiempo de COVID en la iglesia, te cuento, hicimos semanas de oración con personajes dramatizados dentro de las predicaciones. Tuvimos que tener predicaciones de diálogo de 2 personas actuando todo el tiempo. Hicimos varios sábados seguidos, brother, las iglesias, estábamos en COVID, pero la iglesia estaba así. No teníamos dónde meter a la gente, incluido que estábamos dividiéndoles en secciones. Y la gente llegaba a la iglesia y decía, ¿pero qué pasó en la sección de la mañana? Yo no me lo perdí. No, lo hacemos el sábado que viene. Entonces, bien Tremendo. duro, bien duro. A tal punto que abrieron la iglesia antes de fin de año. Nos quedaba unas 2, 3 semanas para el fin de año. A esa hora teníamos tantas ganas de estar todos juntos. Se corrió a última hora y hicimos un concierto de Navidad. Y es una de las mejores experiencias que yo he vivido en mi vida como músico hablando. Hicimos el concierto de Navidad, la iglesia así, mira, no importó el COVID, así, full de gente. Ya estaba pasando el COVID, ya no estaban dejando abrir la iglesia normalmente y se logró hacer ese concierto en fin de año corriendo. Yo te cuento, 300, 400 personas había en la iglesia ese día. Llena la iglesia sábado en la noche. Se acabó el concierto, despedimos a todas las personas, se cerró la iglesia y nos dimos el concierto de nuevo nosotros mismos solos. Y tú veías a los músicos que la gente estábamos ahí cantando, llorando,
levantando las manos, estábamos disfrutando las mismas canciones y parecía una cosa informal, pero brother, teníamos tantas ganas de vernos en la iglesia y alabar y cantar y hacer las cosas que Eso es hacíamos comunidad. siempre. Eso es una Que comunidad. ese es el tipo de cosas que te digo que muchas veces uno extraña. Porque salir de eso y criarse así, uno tiene esa conexión, ese vínculo Sí. con la iglesia, que es real. Yo pienso que desde el punto de vista espiritual, Oreste, tú que has estado trabajando como pastor y ahora estás en gran compromiso en tu comunidad de fe, como Me tú le gusta, llamas. Me gusta eso. Cuando estábamos en COVID, yo decía, en plena pandemia, el Señor tiene que llevarse a algunas personas. Ay, Sí, ay, sí, ay, sí. ay, Ponerlo, ay, de- ay, ponerlo, ay, ay. oye, Ay, lo voy a ay, ay. decir. El Señor tiene que llevarse a algunas personas, ponerlo a descansar porque no van a soportar. Y realmente lo hizo, lo hizo. Ahora bien, yo pienso que aprendimos muy poco de la pandemia. Una vez terminó la pandemia, todo volvió a la normalidad y peor aún. Recuerdo que para el 2001, cuando ocurrió el 9/11, Ujú, el 9/11, ujú, de las torres en Nueva York, las iglesias estaban vacías, como siempre. ujú. Pero cuando vino el 9/11, óyeme, las iglesias se llenaron. Pero una vez pasó el miedo, todo se volvió atrás y peor. Entonces, yo creo que el Señor nos está llamando a ser un poco más auténticos. Y eso es un reto grande, ¿sabes? Ser más auténticos en nuestra vida espiritual, ser más auténticos en nuestra vida social, más auténticos en nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a poder sobrevivir Exacto. a algo que pueda Mira, mi esposa, venir y mi que sea esposa tiene peor. una palabra que me encanta. Ella la usa mucho. Sí. Consecuente. Y ella me dice cada rato, tenemos que ser consecuentes. Porque uno no puede, yo no puedo decir, Dios ha hecho grandes cosas por mí y las hizo cuando yo estaba en la travesía para acá y yo decir, hey, yo me siento que ahora yo conozco a un Dios real que está conmigo y después ponerme en el trabajo, las cosas que me ocupan el resto del día y enfriarme. ¿Por qué? Uno tiene que ser consecuente. Si Dios ha En hecho todo cosas por tiempo. ti en ese momento, él las va a seguir haciendo ahora, pero no puedes olvidar las cosas que Dios ha hecho por ti. Y eso era una cosa que bíblica el pueblo de Israel pasó por tantas veces, veía la mano de Dios así, 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 y después se enfriaba otra vez. Y eso está con nosotros como seres humanos. Pero esa es una de mis luchas personales. No dejar que mis proyectos, ¿sabes? Económicos, financieros y mis metas por seguir en cualquier ámbito me haga olvidar las cosas que Dios ha hecho por mí. Eso no puedo dejar que pase. Por eso, porque hay que ser consecuente con lo que Ujú, uno ujú. predica, con lo que uno dice, con las cosas que uno vive. Porque ¿de qué sirve que nosotros, en el tiempo de crisis como el COVID, estemos como un fuego, que es una cosa que tú Ujú. sientes y digas, wow, pero después que estamos entonces en el momento de paz y tranquilidad, en esa calma, nos enfriamos de nuevo. Pero ese no es el mismo Dios que tú le estabas clamando cuando estábamos en COVID. Ahora te digo, no le baje. No. No, no le baje, No no le le vaya baje. a la velocidad que otros no. Dale. Sigue con esa intensidad porque nosotros necesitamos jóvenes que amen hacer ministerio. Así es, así Y es. nuestra generación lo necesita. Porque los que vienen creciendo ya vienen con otro estilo. Ujú. Y Ujú. tenemos que inyectarle este nuevo estilo. No con las sendas antiguas que te ayudaron a ti a hacer. No. Ahora hay que no. ayudarnos con estas nuevas sendas. Las seguir las iluminando sendas y llevando. contemporáneas que Dios recibe. Así se le puede llamar. Sí, las sendas antiguas ya agotaron su tiempo. Ahora son las sendas contemporáneas que Dios también bendice. Intencional. Gracias por esta Intencional. conversación. Un de placer, verdad. un placer Hay que- estar aquí. Hay que escuchar el testimonio. Sí, No, no. cuando Mira, ustedes quieran. vamos en este canal, vamos a abrir una sección que le vamos a llamar Testimonios con Franklin López. Ok. Para que podamos contar esos testimonios de cómo Dios te cuidó en eso. ¿Cuánto tiempo fue? 30 días, pero fueron muchos milagros. 30 días duraron. Sí, para 28 llegar. días me demoré en llegar aquí. Wow. Pero fueron muchos milagros. Muchos brother. milagros. Entonces, Muchos milagros. contar esas historias así, yo creo que vamos a abrir una sección para eso nada más. Puedes invitar a los muchachos, a Olga Junior también a venir, que ellos son parte de esa historia. Ellos Sí, tienen, ya lo ellos tuvimos tienen- aquí. Ya Ya lo vinieron. Ellos tuvimos tienen. aquí. Oh, ok, Sí, sí, perfecto. sí. Falta Harold. Perfecto. Nos falta Harold. Harold eso también sí. es parte de esa historia. Sí. ok, Sí. ok. Entonces, nada, ¿qué más decir? No, Gracias. Gracias. Una vez más, gracias. No, un placer. Eh, estar Yo aquí. creo que la espera valió la pena. Sí. La espera valió la pena con este hombre. Y denle like a este programa. ¿Qué más? Tienen que darle compartir. Compartir y Y además suscribirse. Tienen que suscribirse. suscribirse. Porque yo sé que tú también tienes una historia que contar. Gracias, Jorge. Gracias. placer. Gracias. Corazón. Para mí, Un placer estar aquí, un mi gente. privilegio y escucharte hablar a pesar de tu juventud
con la coherencia que tú hablas desde el punto de vista espiritual, hace falta en nuestras iglesias hoy en día. Dios te bendiga. Y Gracias, así igualmente, que Miente. Nos vemos. así fue Nos todo. vemos. Franklin López Podcast.